Bienvenidos a En Casa de la Poeta con Elsa Tío. Prosigue Elsa. Mucho gusto, es un gusto estar aquí con ustedes. En el año del bicentenario de Ramón Valdoriotti de Castro, que nace en el 1822. Venimos aquí a espantar el olvido porque la mayoría de la gente piensa que él es una avenida o una escuela, pero realmente alguien puede decir una o dos líneas sobre la vida del hombre que ha sido una de las figuras más esenciales e influyentes en el Puerto Rico del 19, del 20 y hasta del 21, de estos siglos. Y esa foto que ven ahí tiene su historia y voy a empezar por ahí. Y voy a empezar por ahí porque ese busto de Valdoriotti que se encuentra frente a la torre de la universidad surge porque se hizo una encuesta en el 1910 y los estudiantes de las escuelas públicas escogieron por votación al prócer Valdoriotti de Castro para dedicarle un monumento principal y el primero de todos en la universidad. Ahí está su busto ubicado frente a la torre. Yo invito a profesores, estudiantes que lo visiten, que hagan algunas actividades en torno a él, pero lo irónico es que se dio entonces la prominencia debido a Valdoriotti. Sin embargo, esto empezó como un recuerdo de los estudiantes y los estudiantes en el siglo XXI lo han olvidado. Se le dio la espalda a su memoria. Y a nombre de los estudiantes de este siglo, del 1910, del 20, es tiempo, a nombre de esos mismos estudiantes que se ocuparon de él, de rescatarlo para los estudiantes y a la juventud y al pueblo del siglo XXI. Porque en él nos vamos a ver reflejados en lo mejor de nosotros mismos y porque sin memoria no hay país. Pero ustedes van a preguntar, ¿quién era él? ¿Qué hizo? Hay que ver que es un líder del pueblo, es el primer líder que nace del pueblo. Es nacido de madre soltera y obrera María del Rosario Valdoriotti, quien además de lavar ropa para ganarse la vida y único sostén, tuvo la sensibilidad para ver el hijo que tenía. Ella se dio cuenta que tenía un hijo especial. Así es que se lo llevó al maestro Cordero. Y el maestro Cordero, que como dice Martí, que más que inteligencia educa el corazón, educó a ese joven y lo fue cultivando y vi que tenía una inteligencia tan superior que se lo llevó al padre Rufo en el seminario conciliar. Y ahí estuvo estudiando junto con Valdoriotti de Castro, Núñez y Micolt. Y como dice el mismo Lidio Cruz Monclova, él va a ser el padre de la educación pública en Puerto Rico y el primer pedagogo que tuvo Puerto Rico. Y ya verán más adelante por qué se los digo. Pero ellos estudian en el seminario conciliar y consiguen una beca para ir a España por la Asociación de Farmacias de Puerto Rico. Y llegan a España y tienen la mala suerte que no ha pasado un mes y llega la viruela negra. Si ahora nos asustamos por un tímido COVID que es tratable, imagínense una viruela negra, sin médico, sin nada, sin recursos casi. Y se enferma Micolt, Núñez y José Julián Acosta. ¿Y qué hace Valdoriotti a los 24 años que ya tenía? Dice, no, yo no vine aquí a que enfermarme. Yo no voy a hacer nada de eso. Yo no tengo, yo no me voy a enfermar, no. Aquí se va a ver por primera vez el valor y la superioridad moral de Valdoriotti, que la vamos a ver en otras ocasiones. Y él se convierte en el enfermero de los amigos. Y fíjense, y voy a citar, no les repugnaba la eripsela negra de Núñez con su rostro inflamado y desfigurado, ni las evacuaciones sanguíneas de Acosta, ni el cuerpo cubierto de viruelas negras de Micolt, ni sus llagas, los lava, los cuida, los alienta con una actitud serenamente heroica.
como va a ser toda su vida. Llegaron los 4 estudiantes en agosto a Madrid con planes de que entre todos iban a estudiar algo, pero no para venir aquí a hacerse ricos, no. La visión era hacer un gran colegio en Puerto Rico, una universidad, para aquí los puertorriqueños pudieran educarse bien, y si alguien quería estudiar afuera ya estuviera preparado, pero ya aquí en Puerto Rico tenían una buena preparación y a la vez hacer oficio. O sea, era una visión educativa. Sin embargo, con la muerte de estos 2 muchachos, porque se muere Bicolt y Núñez a los 2 o 4 meses, solo queda José Julián Acosta L., el padre Rufo, que los había dejado en Madrid, pero se ha ido a Santiago de Compostela. Cuando se entera le dice, tienen que regresar, y ellos se niegan. Y dice, no, vamos a estudiar todo lo que no iban a estudiar los otros. Entonces esa es la educación oceánica que tiene, porque ante la dolorosa muerte de sus compañeros, la vivió seguir el proyecto educativo. Y fíjate que eso caló tanto que yo te podría decir que ellos estudiaron ciencia, matemática, arte, física, química, literatura. O sea, cuando acaba, como los 7 años que estaba Valdoriotti estudiando en Madrid, él acaba que domina el inglés, el italiano, traduce la Divina Comedia de Dante al español, estudia alemán, estudia francés y se va a Francia inclusive a estudiar arte. O sea, ese concepto de que es una cita que se debería tener hoy: amar a Puerto Rico, conocer a Puerto Rico, servir a Puerto Rico. Cuando está también en España, deciden la recolectora, para que le dice a los jóvenes, vamos a recoger la historia de Puerto Rico, porque con el conocimiento de la historia se aviva el amor al país. De manera que ahí tú tienes cómo, cuando llega Valdoriotti a los 31 años, regresa un pedagogo con una clara visión de hacer un proyecto educativo. Como él dice, las Américas que yo quiero ver es la que reivindique sus libertades y tenga conciencia de su valor. Pero todos estos sueños al principio se los dan, y hace el primer banco de semillas en el Paseo La Princesa. Y entonces es catedrático, lo nombra en el 1854 catedrático de botánica y náutica, la Escuela de Comercio, de Física y Química, Mecánica Industrial, y también enseña náutica, botánica, todo. Es que él ocupa todo, inclusive va a ser arquitecto funciona como arquitecto en el Viejo San Juan, y le pide a Marchesi un laboratorio agrícola para formar semilleros en los terrenos no cultivados, porque era muy importante el desarrollo económico y agrícola del país. Pero en un momento dado, porque él llega con un prestigio enorme, llega con un conocimiento que todo el mundo le dan todos los puestos, lo tratan como un rey, pero el gobernador Marchesi le pide que haga un estudio del sistema de libretas. Y él no hace un estudio de 5 páginas, de 10, él hace un estudio de 500 páginas, estudiando 80 años hacia atrás cómo ha sido el desarrollo económico. Y dice, para mí la libreta favorece al patrono, no contribuye a promover la laboriosidad del jordanero. Sus consecuencias comprometen la libertad social, facilita la coacción del rico sobre el pobre, impone injustificados sacrificios sobre el trabajador. ¿No le suena familiar al momento de hoy? Valdoriotti, enemigo de la demagogia, condenó aquella legislación coercitiva y destructora de la autonomía del obrero, y abunda y dice, la libreta no es más que un privilegio verdaderamente perjudicial a una clase y más que dudosamente favorable a la otra de la misma sociedad. Y entonces eso le crea problemas.
Pero, como él dice, yo tengo siempre mi conciencia altiva e ilesa. Él nunca cede. Él puede decir, bueno, me quedo callado, no digo nada, me va a perjudicar. Pero entonces, Valdoriotti le quitan los puestos, porque Marchesi no, pero viene otro gobernador, que claro, la clase es alta, que querían seguir con el sistema de libreta, empieza a hacerle una campaña en contra, y él empieza a perder todos sus puestos, pierde su casita de la calle Tetuán que había hecho, que recién había hecho, pero todavía tenía tal prestigio que el partido que lo nombran, el mismo gobierno, como sabía perfecto francés, porque estudió en Francia, lo nombran algo espectacular. Yo no sé si ustedes saben que Valdiotti fue el primer hombre que voló por los aires, porque va a la Feria Internacional de París, que eso es como ir hoy a Japón, a lo último de la... ¿Y qué ustedes creen? Que trajo las facturas, trajo las memorias de 300 páginas, entre ellas el último capítulo, un hombre montado en globo, y sobre eso podemos hacer un programa aparte, porque él viene describiendo las máquinas de vapor, de eléctrica, qué es lo que era bueno para Puerto Rico, qué se podía utilizar. O sea, él trajo la modernidad al país. Pero se muda entonces a Ponce para hacer un periódico El Derecho, que era un periódico de las mejores plumas del país, Gautier Benítez, José Gualberto Padilla, Matiso Citrón, un montón de, la, de las figuras más importantes, pero como el Laureano Sanz eliminó la asociación de unirse, etcétera, etcétera, pues tiene que ir al exilio forzoso, ya estamos hablando de 1875, y se va a Santo Domingo, donde ahí deja huella en Valdoriotti, y ese problema, ahí vemos el globo, fíjense, cuando él va a París, él se monta en el globo. Y es interesante porque él describe la ciudad de París y hace, bueno, él dice que Rusia va a caer en una revolución y lo dice en el 1875 y Rusia cae en el 1916, etcétera, etcétera, que Alemania va a ser el país más poderoso de Europa. O sea, él tiene una visión y una cultura oceánica y por eso es que él va a tener la influencia decisiva que va a tener en el país, porque él no solo más tarde va a formar un partido, que eso iremos más adelante, él va a organizar un pueblo y ya verán cómo. Pero él dice, él regresa y va a Puerto Rico en agosto del 78 y viene a, pero antes de eso, antes de fundar el Partido Autonomista, hay una cosa que sí quiero mencionarle, y ponme la de los abolicionistas, la foto de los abolicionistas, porque por su prestigio, a pesar de haber sido tan perseguido, lo mandan a el Partido Reformista a las Cortes Españolas con voz y voto, y ahí consiguen la enmienda de la ley Moret. Él fue decisivo para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Cuando decimos que Betance y Ruiz Belvi pueden pagar que los niños sean liberados, los esclavos, si se paga una cantidad también, fue el trabajo que hizo Valdoriotti. Por eso nuestro querido José Martí, cuando muere Valdoriotti, dice que le sentó que le quitó el látigo al amo azotador y sentó al esclavo al lado del amo. Esa lucha de él fue impresionante y eso requería una... o sea, pero Valdoriotti, su sueño como educador, vamos a ver en Valdoriotti dos personajes. El educador, que fue su sueño, crear un colegio central, inclusive él es el que funda el colegio ponceño más adelante. Fue el sueño de su vida como maestro, pero como político su sueño fue la autonomía. Y cuando él regresa de Santo Domingo, ¿y por qué regresa? Porque se hizo una ley en La Habana de que hablar de la autonomía no estaba en contradicción con con la monarquía, y que se liberaba
que se podía tener libertad de prensa. Entonces él se regresa, aunque la vida de él en Santo Domingo, eso es otra historia muy interesante. No nos da tiempo para otros temas que tenemos que atender. Pero él lo que hace es que todo empieza un 14 de noviembre, cuando en 1886 publica una convocatoria para invitar a una asamblea en Ponce que se celebraría en marzo durante el año terrible del 87. El 9 de marzo se celebró en el Teatro de la Perla del Ponce la Asamblea Autonomista. Ahí puedes poner ya el cartel de Luis Alonso, que también puedes poner tanto la foto de él. Él funda y allí se dedica, no, esa no es la foto del cartel de él en Ponce, en la asamblea, esa no es la que va ahí. Esa tiene otra historia, tampoco. La que va ahí es la de, antes de esa, la del joven que está en el Teatro La Perla. ¿Ve? Esa puede estar ahí. Ahí vemos a él joven cuando llega primero de estudio, pero aunque sea más adelante, él llega y se reúne en el Teatro La Perla y es bien interesante lo que hace porque a pesar del duro golpe, tan pronto él anuncia que va a haber una asamblea en Ponce, el gobernador Palacio se le tira como una fiera, no solo a él, sino a todos. Pero aún así, de los 71 pueblos llegaron 62 representados. Y a pesar del duro golpe que el gobernador desató contra la libertad de prensa, también dijeron presente 7 periódicos liberales y él con mucho sentido hizo una invitación a los artesanos, a los maestros, a los profesionales, a los agricultores, como una cosa representativa. Y había más de 1000 personas, en el cual figuraban también muchas damas en el segundo piso, porque querían oír los debates que se dieron allí. Esto no surgió de la nada, miren, esta asamblea no se dio porque un día, el 14 de noviembre, él empezó a escribir cuando se fue a Ponce, invitado por Ramón Marín, que es el abuelo de Muñoz Marín. Él cuando vaya a dirigir el periódico La Crónica, está como 9 años escribiendo sobre el autonomismo y ese autonomismo va a calar en la conciencia colectiva del pueblo pide una asamblea porque para que entendamos por qué se da también esa asamblea, acuérdate que en el 1868 que viene la revolución del Are, la revolución del Are es sofocada casi antes de empezar. Hubo los chotas, pero Betances estaba desde París y acá no estaba todavía cuajada el ambiente. Se tiró antes de tiempo, los cogieron y entonces hubo asesinato, hubo que irse al exilio y otros se quedaron y decidieron no luchar por la independencia, fue sofocada, no había el ambiente. Puerto Rico empieza a poblarse en ese siglo XIX. Todavía faltaba, si se hubiera cuajado más tarde, pero entonces llega Valdoriotti con la idea del autonomismo y esa cuaja en el colectivo, en la conciencia popular. Pero cuando llega el gobernador Pavía, después del grito del Are, los españoles preocupados de que estaban perdiendo todas las colonias por la mentalidad retrógrada de España, pues no persiguió, les dio amnistía a los presos independentistas, que entre ellos estaba mi tatarabuelo José Gualberto Padilla, que presidía la Junta Revolucionaria de Vega Baja, y ellos no tuvieron la persecución que se va a ver después con el loco del gobernador Romualdo Palacio, que no le digo loco por decirlo, porque realmente se convirtió en un hombre desquiciado, pavoroso,
Y ahí es donde se da el año terrible del 87. Y en ese año terrible del 87, en un 9 de marzo, cuando se declaró compatible la autonomía con la Constitución española del 1876, pues él convoca, después de dar muchos artículos y entran en mucha discusión interna en el país y en la prensa, se celebró en la época del terror la asamblea en el Teatro La Perla de Ponce. El mero anuncio en la prensa invitando a la asamblea en un año anterior a la celebración del mismo. Bendito. Eso la llamaban loco, enajenado, peligroso, subversivo, con el fin de que la gente no se atreviera a ir a la asamblea. Empezaron a perseguirlo, empezaron a arrestar, pero no hubo forma de detenerlo porque la campaña elocuente y efectiva de Valdoriotti, su valor y sus ideas en la tribuna y en la prensa habían calado hondo, y la gente confiada en una persona de la integridad de Valdoriotti, que siempre estuvo dispuesto a arriesgarse, fue al exilio por sus ideas, perdió su casa, curó a los enfermos. Fíjense la trayectoria de él. Y hubo otras escenas así de dramáticas donde la gente le tenía el respeto a este hombre de pueblo que no tenía dinero, que estaba siempre nada más que la riqueza de su cultura, que era avasallante, al servicio del país. Y ese amor al país cautivó una generación de jóvenes que llamaron los corajudos. Y ahí también él decía, los pueblos exterminadores no son jamás menos desgraciados que los pueblos exterminados. Y por lo que años más tarde, contra los pronósticos, se celebró exitosamente, pero llegaron una asistencia de los 300 nominados, llegaron 295, más los 1000 que estaban en la arriba oyendo el discurso. Pero, como les había dicho, llegaron 62 de los 71 pueblos de la isla. Y allí, ¿qué pedían ellos? ¿Qué era lo que pedían en esa asamblea? Ellos pedían la descentralización económica, la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares. El principal fundamento de su política sería alcanzar la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional. O sea, no era independencia, pero era la mayor independencia de poderes. Pero surge una dificultad en la asamblea, porque estaba en la teoría de Labra que, y la política autonomista de Valdoriotti. Como yo les dije, Valdoriotti sabía perfecto francés. Al él saber perfecto francés, que diga perfecto inglés, él lee los economistas ingleses y adopta la autonomía de Canadá. Y esa autonomía era superior y más radical porque contemplaba también la autonomía política y administrativa. Labra solo pedía la autonomía administrativa con España. Labra era de origen cubano, había colaborado con Puerto Rico en sus luchas abolicionistas y tenía gran influencia también en las Cortes españolas. Pero la visión autonomista impulsada por Labra y el Partido Autonomista Cubano, la opinión se manifestó en contra de Valdoriotti en la asamblea, quien, a pesar de la superioridad de su doctrina, su espíritu era el de conciliador, por entender que la fórmula de Labra era la que España iba a adaptar y la de él no, y que se adecuaba a las condiciones de la opinión española. Y el propósito de Valdoriotti como buen líder, porque el líder no es el que divide, el líder es el que une. Él era que, aunque no se aceptaba la totalidad de sus ideas, era importante alcanzar una unidad de poderes para Puerto Rico, sin el cual no se hubiera podido conseguir nada. Y no eran los egos lo que le importaba. Lo que motivó siempre a Valdoriotti era Puerto Rico. Puerto Rico era su propósito. No eran los egos o que tienen que irse con lo mío.
El propósito es evitar rompimiento y abandonar todo espíritu de rivalidad o exclusivismo. Lo importante fueron los intereses de la patria con capacidad para conquistar el poder. Era importante salir unidos a la asamblea porque sin esa unidad, ¿cómo iban a compartir el partido incondicional español y sus injusticias donde querían controlarlo todo? Ellos querían que sí, que todos lo siguieran gobernando los españoles, que nosotros no tuviéramos nada que decir, etcétera, 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 y no tuviéramos el gobierno propio. De manera que Valdoriotti accede y es nombrado presidente del Partido Autonomista. Pero él no se lo limitó a fundar un partido. Organizó un país y redactó lo que José Martí llamó la Carta Magna de la Libertad. ¿Por qué? ¿Qué decía en parte aquello que él logra? Porque él tiene, para que entendamos por qué cuaja el movimiento autonomista, además de que el país todavía no se convirtió en un país independentista, tal vez porque lo tiraron antes de tiempo, pero también el éxito de Valdoriotti es que él tenía un proyecto económico y tenía un proyecto democrático. Fíjense que el primer periódico que él funda en Ponce, antes de irse al exilio, porque él va 2 veces a Ponce, era El Derecho. Hablar del derecho y hablar de la democracia, como era el periódico también de Muñoz Rivera, era casi una afrenta a España porque ellos estaban en la monarquía. Pero la Carta Magna dice lo que se llamó el Plan de Ponce, que crean los principios del Partido Autonomista, y José Martí lo llamó así, dice: lograron echar los cimientos y los principios de una concepción de una vida democrática, gobierno representativo, separación de poderes, igualdad ante la ley. Uno dirá, ay, bueno, pero eso no, es que eso no existía. Libertad de expresión hablada o escrita, derecho a disentir, a criticar, libertad de reunión y asociación, libertad religiosa, inviolabilidad de domicilio, los derechos individuales, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la separación del gobierno civil y militar, la identidad en materia civil con España, el matrimonio civil para los efectos civiles, la libertad de barco, la uniformidad de comercio de interior y exterior y poder comerciar con otros países. O sea, aquí había una amplitud, nada se da en el vacío. Valdoriotti sentó las bases para el programa que más años más tarde va a presentar Luis Muñoz Rivera a principios del siglo XX. O sea, cuando hablamos de Valdoriotti, aquí hay una unidad de propósito que va a seguir, que no muere. Pero ¿qué pasó? Que se hizo sí eso. ¿Y qué le pasó a Valdoriotti después de eso? Pues que cuando Palacio, el gobernador Romualdo Palacio, se dio cuenta que este hombre hizo esa asamblea, que fue ese éxito, que nadie se atrevió, o sea, no se amilanaron, le decían la generación de los corajudos. ¿Se quedó eso ahí? No. Aquí esto es una historia que pocos saben. Ahora vino el drama, el terror, los compentas. Antes y después de la asamblea surge la generación del conocido y se le acusó al Partido Autonomista de ilegal, de inadmisible, disociador y antiespañol. Y se quejaban de los continuos mítines donde se repetía invocaciones a la libertad. Y esto bastó para que este hombre, Palacio, mandara a torturar, a quemar casas de los hacendados. Y era una ola de arrestos, de castigo, de destrucción de propiedades con pontes sin precedentes, cierre de periódicos liberales, arrestos a periodistas. O sea, esto no fue un paseo. Esto fue gente que estuvo dispuesto a arriesgar la vida. Ahora nadie arriesga los celulares, pero aquí se arriesgó las casas, las vidas. Era un amor al país impresionante. Y a llevar a cabo una asamblea en tiempos de ese terror.
Fíjate lo que pasó en Juana Díaz, iba tornando más grave. La Guardia Civil, con el pretexto de nuevas pesquisas, arrestos a Ganel. En la cárcel municipal había más de 100 presos. Al del bendito, al periodista, el dueño del periódico del Gato Flaco, lo colgaron de las partes pubendas, los metían en las letrinas. O sea, se bebía el terror. La gente ha olvidado eso, pero eso fue así. Y entonces los dueños de periódicos fueron arrestados. Y al ver esta acción, Valdoriotti con Ramón Marín, el dueño del periódico del pueblo, el abuelo de Muñoz Marín, con este hombre, deciden, porque para que España no se enterara de lo que él estaba haciendo por su cuenta, él cerró los correos. Él no permitía que ningún barco saliera de Puerto Rico con carga o con nada que él no permitiera. Él tenía tal control, y al ver que se estaban arrestaron pues que Valdoriotti y Ramón Marín deciden coger un barco a España para contar lo que está pasando. Eso fue en agosto. Fíjense, en octubre da la convocatoria, en marzo es la asamblea, ya en agosto van y los arrestan. Y los mandan a arrestar. Y entonces la audiencia territorial estaba, este hombre está loco, ¿cómo va a arrestar a tanta gente? Eran periodistas, eran hacendados, era gente respetada en la comunidad, médicos, de todo, el doctor Zavala, medio mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Que la audiencia territorial dice, pues vamos a hacer un juicio. Y entonces, después de 3 días de juicio, el juez Lara determina que ellos no habían violado la ley, y efectivamente ellos no habían violado la ley, porque se podía hacer un partido. Pero ¿qué hizo cuando los absolvió? Pues que el gobernador Palacio destituye al juez y los manda otra vez a prisión. Entonces, ya es agosto, y eso crea toda una entretejido que es para una película de James Bond, cuando aquí ya la gente, y Ponce y lo demás es parking, digo, espérate, esto no se puede quedar así, y empiezan a urdir planes, porque la mayoría de los presos eran periodistas. Aquí va a intervenir los periódicos hasta de los masones en Inglaterra, los de Nueva York, los de San Tomás, los de Cuba, los de Santo Domingo, los de España. O sea, ellos tienen sus contactos y habían mandado un grupo, se había ido en un barco vía San Tomás a empezar a informar. Pero entonces se reúnen un grupo y dicen, Valdoriotti en la prensa, Ramón Marín, medio mundo, y mandan a un boticario que se llamaba ahora un joven Arrillaga Roque, le cosen en su chaquetón unas, ¿cómo te diría yo? Le cosen los documentos para comprometer a nuestro amigo Palacio, a nuestro amigo no, al tirano enemigo Palacio, para decir, tienen que sacar a este loco de aquí. España no, él los tenía incomunicados. Entonces, él logra ir a San Juan con la farmacia Guillermetti en el viejo San Juan, y se va de Polizonte en un barco para llegar a Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando se dan cuenta ponen una noticia de que había un loco que había tratado de asesinar a gente envenenándola y que se había ido para tratar de prestigiarlo. Mientras tanto, ay Dios mío, pasan unas cosas interesantísimas, porque mientras tanto, ¿cómo te diría yo? Este hombre va a llegar a Madrid. Pero ¿qué pasa? Que como eso ya empezó desde agosto, cuando están llegando a Madrid, Palacio, que estaba molesto, manda a buscar 16 de los presos. Ponme la placa, ponme ahora la placa de los presos, esa placa que está en el morro. Miren, yo llegué a conocer a Valdoriotti, yo no sabía de esta historia. Yo un día voy al morro y veo esa placa que entonces estaba completamente desdibujada. Y entonces empiezo a ver que esa placa, Valdoriotti muere en el 89, y esa placa
la pone en el 1918 la Asociación de Periodistas, dice a los acendrados hijos de esta patria que lucharon y defendieron, taca, 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 y están los 16 nombres encabezados por Valdoriotti, y lo firma la Asociación de Periodistas en el 18. Dice, aquí hay una historia. Y ahí es que yo empiezo a leer por diferentes lugares a ver qué es lo que pasó allí. Y es dramático. Y yo solo me he quedado con algunas cosas, porque es dramático lo que está ocurriendo. Entonces, cuando son, y como dice, la situación era aterradora, y ahí yo quisiera que todos los hombres obedecieran siempre a su conciencia, y la isla estaba en estado de sitio, interceptada. Y ya les dije lo de la situación territorial, y fíjense lo que Muñoz Rivera escribe en el 1892, varios años después, para que cojan una pincelada de una persona ocular que vivió esa época. Dice, corría el mes de octubre del 87, conviene a evocar la memoria aquella época infausta que todos recordamos con angustia y vergüenza, las cárceles atestadas de ciudadanos, los tribunales ordinarios funcionando a toda hora, alaridos de 100 víctimas poblando el espacio, el látigo esgrimido sin cesar sobre las espaldas de los míseros colonos, pesaban sobre la frente de nuestros hombres más distinguidos amenazas siniestras, el terror frotaba en la atmósfera, se respiraba, se palpaba, era el súbito despertar de un pueblo que soñoliendo aún retrocedía estupefacto y temblaba sin darse cuenta de su situación horrible. O sea, yo quiero que capten. Es que no es solo hablar, nació en tal sitio, publicó en tal sitio, lo cojan, sientan sus nervios, sus músculos, sus dolores, el sufrimiento de un pueblo que él lideró y que la gente se atrevió a ir detrás de él porque, como le decían, el criminal, el prisionero sin crímenes, lo llamaban, el hombre sin tacha, el hombre de la superioridad moral. Eso era como lo descubrían la gente de su época, de todos los partidos. Entonces, ¿qué hicieron? Palacio manda sacar a 16, que después les leo los nombres porque está en esa placa, y los manda a coger el buque Fernando VII para llevarlos hasta la Puntilla, y en la Puntilla llevarlos hasta el Morro para ser fusilados. Y salva acá de la playa de Ponce. Y llegaron en un viaje deliberadamente demorado en las, ¿cómo es que se llama? Marejadas de noviembre, que el mismo Lidio Cruz Monclova cuenta del relato de ellos, que creían que los iban a tirar por la borda. Y entonces llegan y los hacen, Molina no podía con sus almohadas. Ahí narran cómo va del barrio de Vallajá hasta el castillo de San Felipe del Mostro, caminando, que los hacían caminar, porque acuérdense que antes en las cárceles tú no tenías uniforme, tú tenías que llevarte lo tuyo, tus almohadas, tus ropas. Ellos llevaban meses ya presos, ya estaban débiles. Ya Valdoriotti tenía 60 años, era un hombre débil, era un hombre enfermo, pero aún así recio de espíritu. Un joven nunca cede. El carácter y el valor de Valdoriotti es inexpugnable. Y entonces, encerrado en el Morro, esperaban que, pero es interesante, ¿quién los esperaba a la entrada del Morro para anunciarles una cosa? Que fíjense, ya yo les había contado que movimientos de periodistas como movimiento de Arrillaga Roqué, ya había una nota que había llegado para destituir. Cuando llega Arrillaga Roqué a Madrid, ya no tiene que convencer a tanta gente porque había llegado de tal forma que llega un cable para liberarlo y por eso no los pueden fusilar. Y es interesante que la noticia del confinamiento del Morro se extendió por todos los lugares y quien lo esperaba era Barbosa. Barbosa esperaba a la entrada a Valdoriotti y a los demás. Él era doctor y fue con la excusa de que él era doctor, pero como doctor ya se había enterado por uno de los generales que estaba angustiadísimo
cuando se habían enterado de las intenciones también de Palacio, pero había sido destituido gracias a la actividad que se hizo patriótica y clandestinamente a pesar de los presos. Porque la prensa editorial, miran, los periódicos madrileños, La República, El Liberal, El Día, El Imparcial, El Mundo, El Globo, El Estandarte, los directores de varios directores de San Tomás, la Junta Central del Partido Autonomista Cubano, en La Semana, El País, todos se unieron. Y entonces no pudieron, pero llegó el cable y esas gestiones de diversos grupos lograron residenciar a Palacio y llegó entonces, pero fíjense, cuando les digo que llevó con un cable, miren esta hoja que se tiró en ese momento, que es un poema de Julia de Burgos. Miren lo que le escribió el pueblo, una hoja anónima que se salió tan pronto llegaron hechos. Dice: adiós por siempre, adiós viejo indecente. Eso es al pueblo a Palacio cuando ya se dieron cuenta que se iba a ir. Adiós por siempre, adiós ser detestable. Adiós por siempre, adiós ya Puerto Rico, habla de calificarte de cobarde. Adiós por siempre, adiós tus borracheras, unidos a la amistad de Pablo Ubarri. Acuérdate que Pablo Ubarri era el dueño del tren y mientras tanto le estaba escribiendo a la corona que no, que dejaran a Palacio, que aquí se estaba urdiendo un plan increíble contra España. Pero hacen que nuestros hijos te maldigan y cada maldición lleve un ultraje. Adiós por siempre, adiós. ¿Quién te diría cuando entraron los presos ayer tarde que antes de conducirlos por el morro ya te habían separado por el cable? Acuérdate que Arrillaga, cuando Arrillaga le dijo hay que hacer algo rápido y mandaron el cable a destituirlo inmediatamente. Entonces, aunque la maldición, según sabemos, solo se alberga en pechos muy cobardes, a ti te maldecimos una y mil veces, Palacio, porque eres el general más despreciable. Pero ese encono tenía una razón de ser. Ya yo les he contado las torturas, los comportes, las persecuciones, todo. Y entonces la gente no se atrevía a decir ni que era autonomista. La gente se renegaba. No ves que llevaban a tu casa, te quemaban la casa. Es que se pudo publicar todo eso porque había un español que también estuvo preso, que después no se portó tan bien, Cepeda de apellido, que él empezó a publicar las cartas que le llegaban de los que habían sido componteados y la gente empezó a comprender lo que estaba pasando. Residencia de Palacio. ¿Y qué pasó? ¿Sacan a los autonomistas? No. Los autonomistas seguían presos con graves acusaciones. O sea que la angustia no se disipaba. Y fíjense, en nombre de ellos, miren las personas que estaban presas. Ramón Valdoriotti de Castro, periodista, director del periódico La Crónica, Andrés Santos Negroni de Guayanilla, Rudolfo Figueroa, Francisco Cepeda Torvesía, director de la revista de Puerto Rico en Ponce, Santiago R. Palmer, escribano, notario, filántropo y líder de la Gran Logia Soberano, porque todos eran de la Logia, y Ulises Dalmau, dueño de imprenta y periodista, Antonio Molina Vergara, periodista y presidente del Comité Autonomista Local de Ponce, el doctor Tomás Vázquez también, el Juan Vicente González, el hacendado y médico de Guayanilla, Manuel Zavala. Muchos de ellos escribían. Pedro Descartes, miembro del gobierno municipal de Santa Isabel y autonomista, Cristino Aponte, Ramón Marisolá, que es el abuelo de Muñoz, que como les dije era periodista y director del periódico de Ponce, que él es quien invita originalmente a venir a Ponce, a ¿cómo es que se llama? A Valdoriotti, que estaba fundando una escuela en Yauco. Y le dice, no, vente a Ponce, y ahí es donde empieza él a toda esa obra. Pero sin embargo, el testimonio de Valdoriotti describiendo la obligancia a los que fueron sometidos en el calabozo no estaba exento de humor. Dice: sin embargo, nos metieron en 3 bóvedas
corriendo los cerrojos y nos pusieron un centinela en la ventanilla de la cerrada puerta para impedir sin duda que nos filtráramos. Cuando ustedes entran al morro, al frente, a mano izquierda, hay 3 bóvedas. En esas 3 bóvedas continuas estaban los 16 presos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo salieron? ¿Qué les pasó a ellos allí? Porque allí hay otra historia. Si es que esto tiene muchas historias, aquí hay para hacer unas películas de acción y yo me he quedado con la mitad de los datos. ¿Qué pasa? El peligro no se fumó porque con la destitución del gobernador, mientras el pueblo festejaba la destitución, los militares aliados a Palacio conspiraban porque se fue él, pero en todos los puestos estaban la gente de Palacio y estaban urdiendo más cosas. ¿Y qué pasa? Fueron donde Valdoriotti. Valdoriotti era un hombre de 60 años, enfermo, nunca había tenido mucho dinero, había vivido en la pobreza toda la vida. El amor de él era Puerto Rico. El destino quiso que... y entonces nos enteramos de una cosa interesante. Hay 2 cosas que suceden. Van a verlo unos militares porque estaban molestos. Palacio se tenía que ir, pero ellos no sabían bien. Es más, en las cartas de los presos aparece que ellos creían que iba a regresar otra vez Palacio. Y entonces le dicen, mira, si usted firma el documento que va a disolver el Partido Autonomista y no lo va a predicar más, los 16 salen ahora libres. ¿Y qué dijo Valdoriotti? Ay, ya yo estoy viejo. Yo le digo eso y hago después lo que yo quiera. ¿Qué le dijo Valdoriotti? Antes me cortaría la mano que firmar esa indignidad. Si salgo de aquí vivo, se le predicaré a los hombres. Y si los hombres no me hacen caso, se lo predicaré a las mujeres y a los niños. Obviamente tenía que recordar las mujeres que estaban en el palco autonomista el día de la asamblea. Y con Lola, que ya verán lo que va a pasar. Pero nos enteramos de otro peligro. Cuando ellos llegan, de todas maneras, el pueblo se solidariza con ellos. Y cuenta Lidio Cruz Monclova que las fondas les mandan la comida gratis y las mujeres les lavaban las ropas. Y les voy a contar algo que me he enterado porque en el artículo La Correspondencia aparece un artículo de uno de los que está preso, que es Salvador Carbonell, que es periodista y también de la logia. Y resulta que cuando llega el criado que le llevaba comida de la fonda, le arranca la migaja al pan y le dice, cuando salgas por esta puerta, haz que te estás comiendo el pedazo de pan y vete inmediatamente donde Lola tío para que Lola nos intervenga a favor de nosotros. Y resulta que eso es lo que hice. Eso es lo que hizo el hombre. Y nosotros, ¿qué pasó? Que cuando el gobernador Contreras se entera, porque había mucha suspicacia de que iba a pasar, mandó a que los cañones que estaban dirigidos al mar se dirigieran a la ciudad de San Juan pensando que podía haber una revuelta. Pero entonces Lola interviene. Y eso es una historia preciosa que se las voy a dar cuando les hable de Lola tío, porque la intervención de Lola es otra película a colores y con sonido. Pero sí les quería decir que que estando presos los autonomistas en el Morro, pasó algo que contó también en La Correspondencia Salvador Carbonell, y lo voy a citar. En el Morro estaba el capitán Agapito Picasso, que era también masón, y dice, y cito ahora a Salvador Carbonell. Resulta que estando preso, nosotros a eso de la medianoche, voces desaforadas, salpicadas de fuertes intersecciones, me hicieron comprender que una grave situación tenía lugar en el cuarto de banderas, colocado casi al frente de nuestra bóveda.
Cuando ustedes vayan al morro, fíjense que frente a las bóvedas hay otra bóveda al frente. Ese era el cuarto de bandera donde estaban los militares. Y aprovechando, y a la mañana siguiente, aprovechando que cuando limpiaban las bóvedas, nos dejaban caminar arriba, en lo que ellos limpiaban las bóvedas. Imagínate, 16 hombres allí, en esa bóveda. Y al ver Carbonell asomarse y ver al capitán Picasso, le hace una señal y le pregunta, y este le confirma su sospecha. Y le contesta, y cito, si las discusiones y greterías se debía a ello, cuando ellos como militares se negaron a sublevarse contra el gobierno de Madrid, salvando de ese modo a los presos y abunda. Efectivamente, como ustedes saben, el general Palacio ha sido llamado a Madrid y varios coroneles de voluntarios han venido a sonsacarnos para que nos pronunciemos con ellos, impidamos la salida del capitán general, o sea, de Palacio. Nos opusimos rotundamente y claro, los querían ajusticiar. Y en el aclaramiento de la discusión le dijimos que nosotros no podíamos faltar a la disciplina militar y le dijimos que si nos mandaban a hacerlo, abriríamos fuego y obedeceríamos las órdenes superiores. El deber cumplido por el capitán Picasso salvó a muchos del afrentoso patíbulo y España de un borrón en su historia de la dominación en Puerto Rico, según termina Salvador Carbonell. Porque él escribe esto cuando, porque años más tarde, cuando muere el capitán Picasso, los presos autonomistas que estaban conscientes que le salvó la vida, cuando hubo esa fuerza que volvieron a tratar de fusilarlo, después que no lo pudieron hacer la primera vez y que querían ajusticiarlo, que eso era lo que iba a pasar si se quedaba a Palacio, pues entonces les rinden homenaje a su muerte, van a su entierro y él escribe ese artículo que es un testimonio maravilloso. Perturbado el precio y frustrado por la destitución de Palacio, no logran ajusticiarlo y es cuando yo les dije que cuando él dice si salgo de, cuando ellos también tratan de decirle firma esto y sal de aquí, le dice no. Y fíjate lo que escribe Muñoz Rivera recordando cómo Valdoriotti tuvo ese valor supremo de, y él y los otros 15, porque pues, se lo hubieran podido sublevar, pero es que la figura moral, la superioridad moral de Valdoriotti, que yo no le he hecho todos los cuentos de Valdoriotti porque es que es impresionante, pues no iban a ceder. Y dice, nosotros evocamos el recuerdo del 87, las cárceles llenas, la Guardia Civil cabalgando por las ciudades y los pueblos, el componte destrozando los miembros de 100 víctimas, los periódicos reducidos al silencio, la isla bajo el terror que lograron infundir con las culatas de las tercecolas de los dragones de Aybonito. Le dice dragones de Aybonito porque el gobernador Palacio se muda a Aybonito y hace otro cuartel allí donde hasta viola mujeres para estar más cerca de Ponce, porque acuérdate que todo este movimiento autonomista cobra fuerza en el sur. El norte era una ciudad más militar, más restringida. Valdoriotti está en el sur, desde donde allí pueden establecer el nuevo ideario. Sigo citando, tras la prisión de Valdoriotti, llegó la excarcelación, pasó el tiempo, se reanudó la protesta, otras víctimas sufrieron y cayeron bajo el carro de los Césares y al fin amaneció el 11 antes de la invasión en que la autonomía, transformándose de programa de partido en constitución de una colonia con los arrebores del triunfo. ¿Por qué yo digo eso? Porque el heredero político es Muñoz Rivera. Fíjate, ahí está el telegrama que él escribe a la muerte de Valdoriotti, que es precioso, que de aquí no sé si lo tenga, pero cuando él le dice,
en el espejo, o sea, en el espejo de estas palabras valerosas es que un país cobra sentido de su valor. No hay derecho a que el país se le niegue conocer esto, pero recuérdense que él muere en el 89, 2 años después del Grito de Lares. Que diga, del Grito de Lares no, de la fundación del Partido Autonomista. Pero el Partido Autonomista quedó destrozado. Y entonces Ramón Marín le pide a Muñoz Rivera que vaya a hacerse cargo del periódico, de las ideas. Y ahí, cuando les vaya a hablar de Muñoz Rivera, hay una historia fantástica con muchos datos. Pero Valdoriotti convocó a los mejores de su época y a riesgo de su propia vida, con su inquebrantable valor que vimos cuando se atrevió a atacar el esclavista sistema de justicia a costa de perder el trabajo, como lo perdió y ejecutaran su casa en la calle Tetuán, el mismo coraje moral cuando defendió la abolición de la esclavitud, que eso no se los he contado, pero es otro momento maravilloso, porque el Partido Reformista lo manda a las Cortes y cuando llega ¿cómo es que se llama? Llega a las Cortes el diputado Navarro, que era un defensor de la esclavitud. Disculpa, Elsa. ¿Ya se acabó? Ya estamos a tiempo. Resume lo que ibas a concluir para cerrar. Pues lo que yo iba a concluir es que Valdoriotti nos dejó una historia de amor y dedicación, donde era más importante la unión. Como buen líder se dedicó a unir, no a dividir. Y yo creo que es importante ahondar más en su figura, en lo que representó y en lo que nos dejó, porque esa es la idea que va a aprender y que se va a desarrollar. Y Valdoriotti, con su cultura, porque hoy la gente cree que no se tiene que estudiar ni educar, él es el hombre pueblo, el hombre que nace del pueblo, que entiende el pueblo y que con su cultura se convierte en el líder del país. Yo Perfecto. creo que sí, gracias y gracias a todos por sintonizar en Casa de la cualquier Poeta. otra cosa, ahí siempre se queda uno a mitad porque son muchas las cosas, pero Sí, dar nos una veremos, pincelada más o menos. Nos veremos en el próximo episodio, el próximo viernes. Sí, Gracias a porque todos. lo de él con Lola Tío es impresionante.